Escuchas contagioradio.com. Otra forma de encontrarnos. y 32 de la tarde, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que hacemos en alianza con Movice y Contagio Radio. Gracias a todos y todas por conectarse a este conversatorio virtual sobre la solicitud de medidas cautelares del Movice ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la protección de los 17 lugares hasta el momento identificados para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Quienes se vayan uniendo a este Facebook Live pueden hacerlo en sus redes sociales, especialmente en Twitter, con el numeral ¿Dónde están? Estaremos compartiéndolo o leyendo sus comentarios, preguntas, desde las cuentas del Movice y de Contagio Radio. Para iniciar, voy a hacerlo con una pequeña frase que pues, desde el Movice nos compartieron, y dice: continuamos alzando la voz para denunciar, exigir justicia y continuar preservando la memoria de las personas que han sido arrebatadas forzadamente. La búsqueda seguirá por parte de los seres queridos y amigos que deben vivir y soportar la permanente ausencia, los prolongados silencios, la avalancha de nostalgia, las contradicciones, la zozobra y la dualidad de la lucha interna que se resiste al olvido, en medio de la intolerancia y la indiferencia del Estado. En esta frase le doy la bienvenida a quien nos estará acompañando en este conversatorio durante la próxima hora y media, Diana Salamanca, secretaria técnica nacional del Movice, y junto a ella la participación de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y de Adriana Arboleda, vocera nacional del movimiento. Para empezar, vamos a dar un contexto muy breve sobre la desaparición forzada en el país y iniciaremos también contando algo sobre lo que ha sucedido con la solicitud de medidas cautelares del Movice. En primer lugar, queremos en este contexto mencionar que Colombia es uno de los países con el mayor número de crímenes de desaparición forzada, llegando a sobrepasar en miles a los desaparecidos y a las desaparecidas del Cono Sur, entre ellas las desapariciones efectuadas en la dictadura argentina. Y pues en nuestro país la desaparición forzada ha adquirido las características de un crimen de lesa humanidad, tanto por su generalidad. Tenemos un registro, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de 80.472 víctimas, y sabemos que esta cifra pues, es aún mayor según las denuncias de organizaciones de familiares y derechos humanos. Además de este subregistro, en cuanto al registro, también tenemos que tener en cuenta que existe pues, actualmente un marco normativo que protege a las víctimas
y una reglamentación específica para el manejo de los cuerpos de personas no identificadas en los cementerios, pero en la práctica también sabemos que esta situación es compleja y es dramática en nuestro país, con riesgos permanentes de extraer los cuerpos, de perder documentación, de cementerios sin condiciones mínimas de salubridad y falta de control y de personal adecuado para los mismos. Esta situación pues es mucho más compleja para los lugares donde no existe ninguna regulación, para las fosas comunes donde no se tiene una sola medida de protección y por tanto pues han sido innumerables los esfuerzos que desde la sociedad civil hemos desarrollado, en este caso el Móvice, para llamar la atención pues de la institucionalidad. Por lo anterior, entonces, valoramos que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas esté atendiendo nuestro llamado, en esta ocasión con este conversatorio, y creemos que es fundamental que junto con la Justicia Especial para la Paz y las demás instituciones, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, se dispongan diálogos y se entablan y se establezcan acuerdos y procesos de coordinación armónica con la sección para casos de ausencia de reconocimiento y verdad, de responsabilidad de la Justicia Especial para la Paz, que permita avances concretos en el esclarecimiento, en la justicia, en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y el reconocimiento de sus derechos. Por ello, dentro de las acciones que el Móvice, junto con la Mesa Nacional de Trabajo de Desaparición Forzada, ha gestionado varias acciones, entre ellas el Móvice el 30 de agosto del año 2018, día en que se conmemora justamente el Día Internacional de las Víctimas contra la Desaparición Forzada, solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz que se decreten unas medidas cautelares en 17 lugares del país en los cuales se presume que fueron inhumadas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición forzada en el marco del conflicto o con ocasión del conflicto y de la violencia sociopolítica. Entre estos lugares, entonces, tenemos, por ejemplo, los casos de La Escombrera y La Arenera en la Comuna 13 de Medellín, los municipios afectados por el megaproyecto de Hidroituango en al menos 3 subregiones de Antioquia, entre ellas el occidente, el norte y Bajo Cauca, y 4 lugares del municipio de San Onofre. Estos 4 lugares son 2 fincas del municipio de San Onofre y 2 cementerios. Esta solicitud que realizó el Móvice se fundamentó en el derecho de las víctimas y de la sociedad en general de exigir que se desplegaran todas las acciones posibles para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, de la búsqueda de las víctimas y cuando hayan sido ubicadas, la exhumación, identificación y la entrega digna a sus familias. Si bien se han coordinado acciones con la Fiscalía General de la Nación, en particular con el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional, se consideró desde el Móvice fundamental que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición realice todas las acciones pertinentes para garantizar los derechos de las víctimas, las cuales pues quedaron establecidos en el Acuerdo de Paz. El otorgamiento de estas medidas de cuidado y preservación por parte de la JEP ha generado hasta el momento unas condiciones para el desarrollo de estrategias de búsqueda que posteriormente también y de manera conjunta ha adelantado la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con la cual pues están haciendo acciones coordinadas y pertinentes. Como algunos de ustedes saben, pues el Móvice está conformado por varias organizaciones de derechos humanos y de víctimas que han documentado los casos de violaciones a los derechos humanos por años. Justo este año conmemoramos el nacimiento del movimiento por más de 15 años de vida, y en estos 15 años pues el Móvice ha denunciado crímenes y le ha dado pruebas al Estado de los asesinatos a manos de los grupos armados legales y ilegales, y en este caso, por ejemplo, el tema de Dabeiba en Antioquia no es nuevo para el movimiento, ya se había contado sobre estas ejecuciones extrajudiciales en el cementerio de este municipio,
El de Comuna 13 también, el MOVICE, junto con la Corporación Jurídica Libertad, ha venido también denunciando por años los hechos sucedidos allí, solo que en este momento pues tenemos un mecanismo que nos ha permitido dar unos pasos más allá de los procesos que se habían iniciado en la justicia ordinaria, y en este caso entonces le presentamos a la Justicia Especial para la Paz lo que se había rastreado hasta ahora y solicitamos que nos ayudara en las facultades que le otorga la ley a proteger estos sitios en articulación con la unidad de búsqueda para garantizar los derechos de las víctimas. Como les comenté, hemos avanzado hasta el momento en 4 lugares. En este caso, la Comuna 13, ya Adriana podrá ayudarnos a ampliar esta información, en donde el MOVICE pues, ha documentado un poco más de 300 personas, y en una audiencia pública que realizamos el año pasado con todas las entidades del Estado competentes para recolectar información suficiente y hacer un análisis pertinente, indagamos qué se había hecho con estas denuncias que las víctimas habían hecho ya hace 10 o 17 años. En esta audiencia lo que evidenciamos a grandes rasgos, Adriana ya nos ayudará a profundizar, es que no solamente pues evidenciamos la impunidad alrededor del crimen de la desaparición forzada, sino también la negligencia y la falta de voluntad política para la búsqueda, además de una falta de protocolos para la protección y el cuidado de los cuerpos recuperados. También avanzamos en indagar y en esclarecer las desapariciones y las denuncias que se habían hecho sobre la zona de influencia de Irutuango, una zona afectada por el conflicto. Y en esta audiencia, como MOVICE, le hicimos saber a la justicia transicional cómo la gobernación de Antioquia y empresas públicas de Medellín se han negado a escuchar a las víctimas, se han negado a escuchar sus reclamos. Esta audiencia fue también un escenario en el que tuvimos revelaciones importantes y se desprendieron diligencias específicamente en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. También ya con la doctora Luz Marina Monzón nos ayudará a profundizar qué ha sucedido allí. Y posteriormente también pues, se inició un trabajo arduo en la documentación desde el movimiento de víctimas y el trabajo conjunto con la unidad y con la JEP frente a 2 fincas del municipio de San Onofre y 2 cementerios del mismo municipio. Allí se convocó también una audiencia pública y se avanzó en el acopio de información sobre estos 4 lugares. Además de la Justicia Especial para la Paz tomó medidas importantes frente a los planes integrales de reparación colectiva en el municipio de San Onofre. Por último, quisiera mencionar otro de los momentos que han tenido hasta ahora las medidas cautelares, y ha sido los hallazgos en el cementerio de las Mercedes en Dabeiba. Este fue un caso que impactó de manera crucial el año pasado a la opinión pública. Para el MOVICE pues no era un suceso o una dinámica nueva, pero para el país pues fue una verdad muy fuerte sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares. Además, porque también se involucraron en estas informaciones recopiladas versiones voluntarias de militares involucrados en los casos y que están en este momento en la Justicia Especial para la Paz. Una de las últimas acciones, y ya termino con esto, es la decretada por la JEP en el cementerio de los pobres en Aguachica, Cesar. Pues el MOVICE en el mes de enero de este año insistió en la necesidad de proteger este cementerio como una medida urgente previa a definir la intervención en dicho lugar por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, dado que los riesgos allí se incrementaron porque tuvimos conocimiento de que se pretendía trasladar de manera irregular y sin ningún protocolo a los cuerpos de las personas no identificadas a una fosa común de otro cementerio de la región. Finalmente, entonces, pues en el marco de la justicia transicional, el MOVICE, con este proceso de solicitud de medidas cautelares, cree que ha existido pues un cambio importante en aspectos como las garantías de participación para las víctimas de desaparición forzada y las organizaciones acompañantes. Pero
también pues sabemos y según los balances que hemos hecho, que aún faltan dar grandes pasos para ello frente al esclarecimiento en respuestas como dónde están los desaparecidos, por qué los desaparecieron y quién dio la orden para desaparecerlos. Ya con este breve contexto, le daría entonces la palabra a una de las personas invitadas para el conversatorio. Primero avanzaremos con la compañera Adriana Arboleda, vocera nacional del Móvice, preguntándole por qué el Móvice hizo esta solicitud de medidas cautelares y qué significado tiene para el movimiento hasta el momento la solicitud. Te escuchamos, Adriana. Gracias. Buenas tardes, Diana. Un saludo a todas las amigos y amigas del Móvice y otras personas que nos están escuchando. Muchas gracias a Luz Marina por acompañarnos en este diálogo colectivo, justamente ahora pues que es tan importante lo que se viene haciendo ya desde la unidad, que ayer justamente estuvo presentando el Plan Nacional de Búsqueda, que seguramente Luz Marina ahorita nos hablará, y que tiene que ver pues como con todas estas acciones que hemos venido haciendo. Como Diana lo dijo, nosotros pues el tema de la desaparición forzada no es nuevo, no es un tema que el MOVI se venga trabajando solo a partir del acuerdo de paz, sino muchísimo antes junto con otras organizaciones de derechos humanos, organizaciones de familiares, la Mesa Nacional sobre Desaparición Forzada, incluso con la misma Luz Marina Monzón ya habíamos trabajado algunos de los casos, concretamente el de la Comuna 13, muchos años, porque pues es un caso que se remonta al año 2002. Entonces, pues como parte de la implementación de los acuerdos desde la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada y desde el MOVICE, desarrollamos una serie de acciones y de incidencia en los diálogos en La Habana para que se permitiera la creación de un mecanismo que avanzara en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada. Fruto de eso, pues fue la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que yo creo que es el logro más importante que hemos tenido las organizaciones de derechos humanos y de familiares en este proceso de la búsqueda de los desaparecidos. Siendo ese mecanismo tan importante, lo que empezamos a ver era pues todos los obstáculos para que el sistema integral empezara a funcionar. Y veíamos cómo desde el gobierno central no había mucha voluntad política para que se impulsara la unidad de búsqueda. No, en el año 2017 no se logró que se instalara la mesa, en el 2018 ya estaba la mesa, pero no habían los recursos, no había pues como la disponibilidad del gobierno para que la unidad de búsqueda entrara plenamente en funcionamiento. Y pues nosotros hicimos un análisis viendo cómo era necesario que avanzáramos en que la unidad fuera una realidad que sirviera para lo que fue creada, que era hacer efectivos los derechos de los familiares a buscar y encontrar, localizar a las víctimas de desaparición forzada vivas, y si no, pues encontrar sus cuerpos en donde estuvieran. Entonces, pensando en eso y pensando en lo que planteaba el acto legislativo de que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tenía que ser dialógico, tenía que complementarse, pues lo que decidimos fue implementar esta solicitud de medidas cautelares que tenía como un doble propósito en su momento, que era, por un lado, proteger esos lugares que veíamos nosotros que estaban en riesgo. Pues uno podría decir que todos los lugares estaban en riesgo, pero están y siguen estando en riesgo, pero ensayamos con estos lugares que ya Diana mencionó, y por el otro lado también era una forma de presionar para que la unidad de búsqueda tuviera todo el apoyo para que empezara a funcionar. Lo que le dijimos a la JEP es, necesitamos que ustedes desarrollen acciones que le permitan también abrir el camino a la unidad.
es decir, que podamos proteger estos lugares mientras la unidad entra en funcionamiento y mientras se logra tener el Plan Nacional de Búsqueda y los planes locales. Esa, digamos que fue el espíritu con el cual nosotros interpusimos las medidas cautelares con una perspectiva de garantizar en últimas digamos, un objetivo prioritario, que es el derecho que tienen los familiares a que sus seres queridos sean localizados, el derecho que tienen las víctimas a ser localizadas y pues que se garantice, digamos, ese acto reparador en esencia, que es poder saber qué pasó con todos esos miles de personas que no sabemos dónde están. Muchas gracias, Adriana. Ahora tenemos también una pregunta para ampliar esta conversación con la directora de la unidad de búsqueda, Luz Marina Monzón. Queremos preguntarle cuál es el papel que ha tenido la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en la solicitud de medidas cautelares. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a Contagio Radio por esta invitación, y por supuesto un placer y un honor para mí, como siempre, poder compartir espacios de diálogo y de comprensión con Adriana. Buenas tardes a todas y todos los que nos ven, nos escuchan y que siguen este tema tan importante para el país. Como se ha planteado en la introducción, estamos ante un escenario de una inmensidad de personas desaparecidas y una inmensidad de sufrimiento en relación con la búsqueda de estas personas que están desaparecidas. Y la tarea de la búsqueda de los desaparecidos es una tarea que en ese sentido se torna prioritaria, se torna urgente y se torna necesaria para la construcción de paz en este país y para poder transformar tanto dolor y tanta violencia que está alrededor de la búsqueda de los desaparecidos y de la desaparición misma. Para la unidad es muy dramático, muy grave que sigan desapareciendo las personas en el país. Que esto no sea un asunto del pasado, como suele abordarse por los mecanismos de justicia transicional estos temas, y es que esto ya pasó y lo que vamos a hacer es cómo lo remediamos hacia el futuro, sino que esto sigue pasando. Por eso la tarea de la búsqueda de los desaparecidos es una tarea que debe contribuir a prevenir las desapariciones y a las garantías de no repetición. Así, me voy a la pregunta que me están haciendo. Las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas es muy importante para la unidad. ¿Por qué? Porque creo que es una manera de apoyar la tarea que tiene que realizar la unidad. La unidad tiene que buscar los desaparecidos, pero en la búsqueda de los desaparecidos se enfrenta a lugares donde pueden encontrarse estos desaparecidos. Y esos lugares son esos lugares de cementerios regulares, oficiales, en las distintas partes del territorio. Ya se han mencionado varios que fueron objeto de la solicitud de protección por parte del MOVICE, pero también hay otro montón de lugares que no están categorizados dentro de esos cementerios regulares y que son fosas clandestinas o irregulares, como son denominadas en el decreto. Poder proteger esos lugares es poder garantizar o contribuir a garantizar el derecho de los familiares, como lo decía Adriana, a hacer de los familiares a saber qué pasó con sus seres queridos, pero de las víctimas de desaparición a ser encontrados. Y creo que esta tarea, esta estrategia desarrollada por el MOVICE es sumamente importante para apoyar la búsqueda, y en ese campo de la solicitud de medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el rol de la unidad, ¿cuál ha sido? En un acuerdo, un diálogo con la Jurisdicción Especial para la Paz, llegamos al convenio de que la unidad actuaría como una entidad de apoyo técnico a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque era necesario que la unidad pudiera aproximarse a los lugares, poder comprender cuáles eran los contextos de esos lugares y poder aportarle elementos desde el punto de vista técnico a la jurisdicción que le permitiera evaluar los riesgos que estaban en esos lugares y la manera en que deberían ser abordadas las medidas de seguridad para esos lugares. De tal suerte que con la sección de no reconocimiento y responsabilidad convinimos tener esa cooperación, ese apoyo técnico, y en el marco de esa mesa técnica hemos venido desarrollando distintos tipos de acciones
que siento que han sido un fortalecimiento para la tarea de la jurisdicción, pero por sobre todo para la tarea de la unidad. Porque a partir de la actividad de la jurisdicción, de recoger información, de pedir información, de documentar las circunstancias que ustedes han puesto en conocimiento de la jurisdicción sobre los riesgos, esa información ha sido fundamental para la unidad, para poder también alimentar su metodología de investigación para la búsqueda. Entonces, esto ha traído información de manera un poco más ágil que lo que hubiera significado que la unidad solicitara esa información. Entonces, ha sido un aprendizaje muy interesante y una cooperación que creo que ha sido muy beneficiosa. Por parte de la jurisdicción, creo que también ha sido útil poder tener este apoyo de la unidad en momentos como las audiencias, han mencionado algunas de ellas, la de Hidroituango, la de San Onofre, donde pudimos estar en una articulación y una cooperación permanente que pudiera canalizar la información, las preguntas, la recolección, las estrategias de recolección de información, que era útil no solamente para determinar el riesgo, sino útil también para la búsqueda de los desaparecidos. Ese es el rol que la unidad ha tenido en esta mesa técnica. Muchas gracias, Luz Marina. Pues como ha dicho Adriana en su intervención para el MOVICE, es muy gratificante contar con la conversación y con la disposición de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para este tema de solicitud de medidas cautelares. Ha sido una acción muy, muy importante para las familias que hacen parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Esperamos igualmente, pues en una próxima conversación, también contar con la Justicia Especial para la Paz para tratar estos temas en conjunto, también contando pues con la integralidad del sistema. Por ahora entonces vamos a avanzar con otro de los cuestionamientos, y es, desde que fue aceptada esta solicitud de medidas cautelares por parte de la Justicia Especial para la Paz, ¿qué acciones han tenido que desarrollar, en este caso el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas hasta el momento? Primero le voy a dar la palabra a Adriana Arboleda, la vocera nacional del MOVICE. Gracias, Diana. Pues no, cuando nosotros presentamos la solicitud, lo primero que se desplegó fue una serie de preguntas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, pidiéndonos aclaración del tema, porque obvio es un tema nuevo, no estaba claramente especificado en la ley que se pudieran hacer este tipo de acciones. Además, pues sonaba un poco extraño que nosotros le hiciéramos esa solicitud a la JEP y no a la unidad, que es directamente la que tiene el mandato de la búsqueda de los desaparecidos. Como digo, eso lo hicimos como una forma de empezar a presionar que entrara en funcionamiento la unidad. Pero luego que la JEP abocó conocimiento, se abrió como todo un panorama y toda una serie de acciones, a mi modo de ver, muy fructíferas, y es una valoración muy fuerte que hemos hecho desde el MOVICE y desde las distintas organizaciones que hemos venido trabajando este tema. Se abrió una serie de diálogo entre la sala y el MOVICE, para definir cómo proceder. Entonces, primero fue todo el tema de ampliar la documentación de la información para poder tratar de identificar cuáles son los riesgos específicos a los que nosotros aludíamos y que pudieran determinar el tema de por qué eran importantes las medidas cautelares. Como fruto de eso también empezamos a discutir cómo tendría que ser entonces la participación nuestra y la participación de las víctimas. Y en esa perspectiva la sala diseñó el tema de las audiencias. Entonces, eso fue también, digamos, un segundo paso importante, porque lo que se dio fue una serie de diálogos para determinar el contenido y el alcance de esas audiencias, y
luego también cómo tenía que ser la participación de las víctimas en estos procesos y también a la vez un diálogo de cómo articularnos entonces las dos instancias del sistema, la JEP a través de la sala más la unidad de búsqueda con nosotras las organizaciones, pensando además en que era importante un enfoque territorial, porque como decía Diana ahorita, el Móvice somos un movimiento con muchísimas organizaciones que estamos en capítulos y pues tanto de organizaciones de familiares de víctimas como organizaciones de derechos humanos. Entonces también era importante que el proceso no quedara centralizado en Bogotá, sino que hubiera realmente una participación efectiva desde los territorios con las distintas organizaciones y las distintas familias que vienen articuladas en los procesos. En esa perspectiva también la JEP aceptó, vinculó en el proceso a Equitas, que es una organización hermana de derechos humanos que trabaja todo el tema forense desde la perspectiva de derechos humanos, entonces también entró a dialogar con nosotros en ese proceso. Y finalmente, pues el desarrollo mismo de las audiencias que implicó pues una participación, discutir también que nosotros diéramos opiniones sobre qué instituciones deberían ser convocadas y a quién se le debería preguntar, que pudieran las audiencias tener un enfoque psicosocial y de memoria y de mucha participación de las víctimas. Y bueno, ya posteriormente a eso, pues es también hacerle seguimiento a las acciones que se han desprendido de las audiencias. Lo que es las distintas diligencias que se han desarrollado, por ejemplo, en el caso de Antioquia, pues acciones alrededor del Cementerio Universal, de la Comuna 13 y como decían también las acciones en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, donde se están desarrollando, pues se están analizando una colección de cuerpos que estaba allá y donde están vinculados cuerpos del Cementerio Universal y también de los cementerios ligados al megaproyecto de Hidroituango. Lo mismo ha pasado en San Onofre y lo mismo en Caldas. Entonces, digamos que ha sido un diálogo permanente que tiene sus desafíos, que luego podremos hablar un poco de esos, pero que lo que ha permitido es un diálogo permanente entre el MOVICE y las demás organizaciones que hacemos parte de este proceso de la mesa de trabajo sobre desaparición forzada, tanto con la sala como con la unidad de búsqueda para determinar acciones y para determinar cómo, digamos, cómo debe ser el desarrollo de la recolección de información, de la participación de los familiares y de determinar con claridad cómo avanzar en determinar los riesgos en cada uno de estos lugares para poder tener claridad sobre cuáles son las medidas cautelares que se deben determinar en cada uno de los casos. Muchas gracias. Luz Marina, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, yo creo que ha sido este espíritu del que hablaba Adriana cuando estaba describiéndonos que se propuso el MOVICE al momento de hacer esta solicitud de medidas cautelares. Yo creo que ese espíritu ha venido concretándose, ha venido dejando de ser espíritu para convertirse en materialidad. Entonces, ¿de qué manera? Primero, las acciones que la unidad ha desarrollado en el marco de esa mesa técnica y de este relacionamiento entre mecanismos, pero también de los mecanismos con la sociedad civil, en particular con el MOVICE y con Equitas, ha llevado a la unidad a desarrollar acciones para analizar información. Con lo que decía hace un momento, la JEP ha dinamizado toda una acción de recolección de información, yo diría bastante activa, bastante proactiva de documentación de cuál es la situación de los sitios respecto a los cuales se ha pedido medida cautelar. Y esa dinamización de recolección de información pues le ha permitido, yo creo que no solamente a la JEP, sino a la unidad, poder entrar en un análisis de información que ha sido sumamente útil para el rol nuestro en la mesa técnica, pero también para el rol nuestro como mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. Porque apoya el análisis del riesgo, pero apoya también la búsqueda de los desaparecidos en términos de la documentación que requiere para conducir la búsqueda.
Como decía Adriana, finalmente esta es la solicitud de medida de protección de un lugar que deberá ser abordado por la unidad al momento de hacer la búsqueda. La otra acción que la unidad ha desarrollado en el marco de estas medidas cautelares es focalizar fortalezas técnico-científicas para que le permitan a la JEP evaluar los aspectos que puedan involucrar los riesgos de los lugares. Entonces, el equipo de la unidad, el equipo técnico, el equipo que ha tenido experiencia en recuperaciones de cuerpos, en abordajes de lugares, en análisis de estos contextos donde deben ser buscados los desaparecidos, han puesto su conocimiento y su experiencia en ese diálogo con la mesa, en la mesa técnica para poder incluso orientar qué tipo de acciones o qué oportunidades de acción hay para poder avanzar en la evaluación del riesgo. Yo diría que esos son parte de las acciones que nosotros, comunidad, hemos desarrollado. Y también este es un análisis técnico-científico que ayuda también a reconocer de qué tipo de riesgo estamos hablando y qué tipo de protección es necesaria. Y creo que ese diálogo ha sido muy, muy fructífero. El otro que ha ocupado la unidad en esta mesa técnica es un trabajo que yo diría que todavía tal vez no se ve muy grande, pero que ha sido muy valioso, y es un diálogo de cooperación y complementariedad de los dos mecanismos. Lo decía en la respuesta inicial, esa complementariedad de información que se ha recopilado por la jurisdicción en el marco de las medidas cautelares, pero que nos plantean, por lo menos a la unidad, una perspectiva, y es de qué manera esa información canaliza o focaliza acciones o planes de búsqueda para los desaparecidos a partir de ese análisis que estamos haciendo en la mesa técnica. Yo diría que eso ha sido como las acciones más importantes que hemos desarrollado, hemos desplegado a partir de las medidas cautelares. Muchas gracias, Luz Marina. Ya para profundizar un poco en las respuestas que han dado, quisiéramos preguntarle a Adriana cómo han estado vinculadas las víctimas de desaparición forzada a este proceso de solicitud de medidas cautelares, de manera un poco más detallada. Tú nos comentabas que en la preparación de las audiencias, en el mismo desarrollo de las audiencias, se ha tenido un enfoque y un acompañamiento psicosocial para su participación, pero quisiéramos ampliar en cómo han estado vinculadas las víctimas al proceso de solicitud de medidas cautelares. Sí, Diana, gracias. Yo quisiera decir, en primer lugar, que esto ha sido un aprendizaje. O sea, en ninguna parte del acto legislativo, ni en la ley, ni el decreto que creó la unidad, dice que se van a implementar medidas cautelares y que este va a ser el procedimiento. Ha sido una construcción colectiva muy, muy interesante, en la que yo debo resaltar el gran espíritu que ha tenido tanto la JEP como la unidad para estar abiertos a entender este proceso y a construirlo conjunto sobre un elemento central que son las víctimas y que son sus derechos. Como decía Luz Marina, y las víctimas, tanto las víctimas directas, es decir, los hombres y mujeres, niños, niñas que han sido desaparecidos forzadamente o que han sido víctimas de otras modalidades de desaparición, como los familiares de estas personas que también son consideradas víctimas directas. Eso es lo primero. Pero ese aprendizaje pues también ha tenido sus momentos, o sea, momentos de mucha fluidez y momentos donde la cosa no ha sido tan fácil. Por eso este tema de la participación también, incluso hoy en este momento, lo seguimos discutiendo. ¿Qué papel jugamos, por ejemplo, nosotros en las medidas? Cuando digo nosotros me refiero al MOVICE o me refiero a Équitas o a la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada. ¿Qué papel jugamos en las medidas cautelares? Es una discusión que seguimos teniendo con la Jurisdicción Especial para la Paz y con la Sala, porque en algunos casos, por ejemplo, nos han dado tratamiento de observadores, o sea, observadores dentro de las medidas, tanto a nosotros como organizaciones como a los familiares,
en otros momentos nos han dado el carácter de intervinientes especiales y nosotros seguimos discutiendo cuál es el papel concreto. Esa misma discusión también, pues, digamos, la hemos hablado con Luz Marina y con todo su equipo de cómo debemos participar. Por ejemplo, en la mesa técnica, en este momento es la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad, pero no participamos nosotros directamente. Luz Marina ahorita me corregirá, nosotros hemos hecho la solicitud y hemos dicho, deberíamos hacer parte de la mesa, tanto Équitas, que es la organización forense que nos apoya, que digamos que lidera esa parte, como nosotros las organizaciones. Entonces, digamos que ese es un elemento frente al tema de la participación que, como digo, todavía estamos en diálogo y en discusión de cómo debería ser esa transversalización para profundizar aún más. Sin embargo, ya digamos, esa participación en el marco de las audiencias sí ha sido más clara y más efectiva, por lo menos en las que ya se han desarrollado, en la audiencia de la Comuna 3, en la audiencia de Hidroituango y en la audiencia de San Onofre, que lo que permitió fue que una vez se expidieron los autos que convocaban a estas audiencias, se abrió un proceso de diálogo con la sala. La sala está dividida en salas duales, o sea, hay unos magistrados destinados para cada uno de los lugares. Entonces se abrió unos diálogos con cada uno de estos magistrados, pero además con el equipo el equipo de apoyo psicosocial de la Jurisdicción Especial para la Paz, también con la unidad para construir colectivamente el diseño de esas audiencias, que tuvieran además un enfoque psicosocial y participativo. Se han hecho, cada audiencia ha implicado un proceso de talleres, de diálogos, de elaboración de preguntas, incluso de formación hacia los familiares, porque aquí tenemos que ser muy, digamos, muy cuidadosas, muy delicadas para no generar falsas expectativas y que los familiares terminen sintiendo o sintiéndose revictimizados, que les digamos pues que crean que ya vamos a hacer una labor de, por ejemplo, de exhumación, cuando estamos apenas en un proceso de recolección de información, de cuidado de lugares. Entonces también ha implicado procesos de formación, de diálogo, de construcción colectiva con los familiares. Igual, como decía, nosotros como Movice y Équitas también hemos participado en algunas de las diligencias que se han hecho. Con esas características que les nombraba al inicio, además de observadores. Entonces, hemos estado en las diligencias en el laboratorio de osteología, en algunas diligencias que se han hecho digamos, de verificación de las condiciones de algunos cementerios, o en la Comuna 13, pero digamos, yo creería, Diana, que todo ese proceso de participación lo estamos todavía construyendo, todavía estamos en un proceso de diálogo sobre cómo tendría que profundizarse que creo yo es un elemento central del acuerdo de paz, es un elemento central del sistema integral y obviamente de lo que debe ser, digamos, la participación de los familiares en todos los procesos de búsqueda, porque como Luz Marina lo dice, ayer lo decían, por ejemplo, en la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, es que la participación de los familiares es un eje central, esencial, prioritario en todos los procesos de búsqueda, de localización de las víctimas de desaparición forzada y de las víctimas de otras modalidades de desaparición. Muchas gracias, Adriana. Quisiera hacerle también la misma pregunta a la directora de la unidad de búsqueda, Luz Marina. ¿Cómo han estado vinculadas las víctimas a este proceso de solicitud de medidas cautelares? Y también la unidad de búsqueda, ¿cómo también ha pensado profundizar en esta participación? Bueno, Diana, yo quisiera retomar la palabra que yo creo que no hay que minimizar en todo este proceso, que Adriana planteaba, que me parece sumamente valiosa para tenerla como contexto en el cual nos estamos moviendo. Este es un contexto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no es que estemos aprendiendo de lo que ustedes nos han hablado, de que hay desaparecidos en este país, que no se les ha dado respuesta, que la participación ha sido un desafío. Eso yo creo que no es lo que hay que aprender.
Lo que hay que aprender, pues no es lo que hay que aprender porque ya ustedes la tienen con una gran experiencia. Y es justamente esa experiencia la que le permite, y así lo asume la unidad, la que le permite a la unidad poder emprender acciones de búsqueda sin emprender una concepción de que está empezando de cero. O sea, la unidad asume que hay aprendizajes sumamente valiosos por parte de los por los familiares, por las víctimas, por las mismas organizaciones que los han apoyado y que ese aprendizaje es un soporte de inicio, de continuación de la labor de la unidad. Pero sí me refiero al aprendizaje, ¿por qué? Porque creo que nosotros hemos tenido una cultura de acudir a una institución judicial a pedir la búsqueda. Pero empezar a ver distintos mecanismos involucrados en la búsqueda, esto es algo novedoso. Es sumamente novedoso y por eso me parece interesante lo que dice Adriana de en ninguna parte estaba escrito que nosotros íbamos a pedir medidas cautelares. Pero yo estoy convencida de una cosa y es que cuando se defienden derechos humanos, la urgencia de la protección, o sea, como esa necesidad de hacer algo, pues hace que uno diga, pues no está escrito, pero yo creo que se puede intentar esto. Y creo que un poco fue la angustia del riesgo de los lugares con la angustia de, bueno, la unidad, ¿cómo la apoyamos para que pueda empezar a hacer su tarea? Y esa angustia ha dado un resultado que es, uno, que la unidad tiene unos lugares de referencia en el marco de las medidas cautelares, que se ha aproximado a esos lugares de referencia con ese trabajo de las medidas cautelares, que conoce cuál es el proceso organizativo alrededor de estas medidas cautelares y que al conocerlo ha establecido un contacto con estos procesos organizativos. La unidad, asumiendo una tarea que es mantener una comunicación y una interlocución permanente con las organizaciones, ha desarrollado distintos espacios de interlocución donde no solamente hemos ofrecido respuesta a las preguntas que tienen, las dudas que tienen, sino que también hemos escuchado propuestas que nos han llevado a nosotros a tomar acciones o a revisar acciones de las que estamos haciendo en la mesa. Entonces, para mí, si me preguntas cuál ha sido la participación, pues ha sido una participación de fortalecimiento, siento, no sé, Adriana, me corregirás, de fortalecimiento en doble vía, porque creo que ustedes también en este diálogo han podido tener herramientas para comprender y analizar y reenfocar sus estrategias y finalmente ustedes nos han permitido comprender cuáles son las necesidades que hay detrás de esa solicitud. Eso contestaría, Diana. Muchas gracias, Luz Marina. Justamente también otro de los elementos que ha permitido esta participación efectiva y que está pues también en construcción ha sido la territorialidad, ¿no? Que las audiencias se hayan realizado en los lugares o muy cerca a los lugares donde se han efectuado estas desapariciones forzadas ha sido muy importante para los familiares y también además ha ayudado a consolidar un registro mucho más completo de lo que el movimiento también había recopilado por años. Adriana, por eso te quería preguntar aproximadamente cuántas víctimas podrían haber en estos 17 lugares en donde el móvil se ha solicitado las medidas cautelares, o por lo menos de cuántas víctimas hemos logrado establecer el universo de desaparición forzada en donde se han desarrollado las audiencias de medidas cautelares hasta ahora. Pues Diana, el tema de saber cuántas son las víctimas de desaparición forzada, esa es la pregunta del millón que siempre nos hacemos todas y todos y no tenemos nunca una respuesta exacta. Hay muchas razones, o sea, una de ellas es que en Colombia todavía no logramos tener un registro unificado, primero, ni de cuántas son las víctimas de desaparición forzada, ni de cuántas son en general las víctimas dadas por desaparecidas. Eso es uno de los elementos centrales ahorita en el Plan Nacional de Búsqueda. Una de las principales estrategias que se está planteando tiene que ser esa y tiene que profundizarse, porque no tenemos claridad sobre cuántas son las víctimas de desapariciones forzadas.
en el país, en las regiones. Por ejemplo, el caso de la Comuna 13. En el caso de la Comuna 13 empezamos con 22 víctimas que dijo Justicia y Paz en el 2005. Nosotros dijimos, no son 22 víctimas, son al menos, teníamos un registro para el 2005 de 120 víctimas aproximadamente. Hemos venido trabajando, hemos venido documentando y logramos establecer entre el MOVICE, pues la Corporación Jurídica, Équitas, un registro de un poco más de 300 víctimas, pero la JEP ha venido complementando ese registro y ya tenemos un poco más de 400 víctimas. Entonces, solo para hablar de un caso que es Comuna 13 en la ciudad de Medellín. Lo mismo pasa para el caso de Hidroituango. En el caso de Hidroituango, como son 3 subregiones, o sea, el proyecto abarca alrededor de 22, de 12 municipios centrales y ahí tenemos más de 200 víctimas que se han evidenciado, pero cuando miramos las bases de datos, solo en esa región de afectada por Hidroituango podemos constatar que son más de 600 las víctimas que han sido reportadas. Y así para cada lugar, lo mismo de San Onofre. Cuando hicimos la audiencia de San Onofre, pues pudimos además identificar otros 15 lugares donde tenemos más víctimas. Entonces, digamos que es muy difícil, Diana, decir exactamente cuántas personas y que sean además víctimas directas de desapariciones forzadas, que eso es otro elemento que nosotros hemos venido discutiendo con la unidad, con la JEP, con la Fiscalía General de la Nación, y es que tenemos que determinar con claridad las víctimas de desapariciones forzadas que son distintas a otras modalidades de desaparición que se han podido dar. Por ejemplo, en la Comuna 13 en concreto, sabemos que hubo niñas y niños que fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de la guerrilla y que están contabilizadas, ¿cierto? Como otra modalidad de desaparición. Pero yo no me atrevería pues como a dar un número exacto porque justamente creo que ese es parte del proceso que estamos haciendo. Esa es justamente una de las tareas en las que estamos para este sitio y para todo, además para todo, digamos, los lugares. En el caso, por ejemplo, de la Comuna 13 y de Hidroituango, o otro lugar sobre el que también pedimos medidas, que es el cementerio de Puerto Berrío, pues nosotros lo que estamos diciendo es que en última lo que tendríamos que llegar es a establecer con claridad el número de víctimas del departamento de Antioquia. Ese sería lo ideal. Y en Antioquia nomás estamos hablando, los registros, los subregistros que tenemos ya hablan de más de 12,000 víctimas. Entonces, la realidad es que el subregistro es la regla general, pero que sí habría que decir que este proceso de las medidas cautelares nos ha permitido ir teniendo como unos datos más cualificados del número de víctimas que se han dado en cada uno de los lugares. Gracias, Adriana. Justamente también en ese proceso que lleva la unidad de búsqueda que nos ha comentado, que se encuentra en esas acciones de análisis de la información que ha recopilado la JEP, quisiera también preguntarle a Luz Marina, ¿cómo qué avances tenemos frente a esta información que se ha recopilado sobre el universo de víctimas de desaparición en estos 17 lugares o en algunos de ellos? Y de una vez, Luz Marina, quisiera preguntarte sobre qué otros lugares la unidad de búsqueda tiene información que se encuentran en riesgo. Sabemos que existen más lugares aparte de estos 17 que el MOVICE ha solicitado. Entonces, también acoplándolo a la presentación que se realizó ayer del Plan Nacional de Búsqueda, ¿cuáles serían esos mecanismos para establecer una hoja de ruta que aporte a las otras organizaciones y a las regiones que quisieran y ven la necesidad de proteger lugares que se encuentran en riesgo en este momento en el país y donde pueden estar nuestros desaparecidos y desaparecidas? Bueno, Diana, yo voy a contestarte con distintos elementos. Uno, el Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda justamente se nutre, o sea, en su construcción, en su concepción,
como decía ayer, el Plan Nacional enfoca su visión de la integralidad de la búsqueda en 3 ejes estratégicos: la información, la localización, de recuperación e identificación de las personas, o la localización, identificación y reencuentro de las personas, y la participación. Cuando nosotros estructuramos ese primer eje estratégico, que es el de la información, nosotros, ¿qué es lo que observamos? Y observamos porque no olviden que esto fue una construcción participativa con la sociedad civil. Muchos de ustedes estuvieron en algunos de esos diálogos. Y entonces, esto que están planteando acá de el subregistro, la información parcializada, la información que va cambiando y que no necesariamente viene de la misma manera, de la misma fuente, que es la incertidumbre frente a no saber dónde está la información, cómo en un momento determinado se presentan las cosas de una manera, pero pasado el tiempo y en función de la presión de otras fuentes de información, se corrige esa inicial versión. Ese es el escenario de la búsqueda de la información. Ese es el escenario. Entonces, como describía muy bien Adriana, la descripción de Adriana no puede ser mejor. Empezamos nosotros, dice Adriana, con 22 víctimas. Y supongo, Adriana, 22 víctimas que correspondían a aquellas familias que se habían acercado a la corporación a decir: a mi hijo me lo desaparecieron. Pero que a medida que esas familias fueron comentándole a otros, se fueron agregando otras personas. Pero el trabajo de ustedes como organización, de estar insistiendo en la fiscalía, de estar insistiendo en medicina legal, de estar insistiendo ante otras fuentes, les va ampliando el registro, pero no porque el mismo registro les esté dando la cifra, sino porque el registro se va completando, ustedes van completando su registro a partir de la confrontación de varias fuentes. Esa es la tarea fundamental de la búsqueda que plantea el Plan Nacional de Búsqueda. Cómo abordar las fuentes que hay, cómo decantar información, cómo actualizar información y cómo tener disponible información creíble, confiable. Entonces, por eso he destacado lo que ha sido la experiencia de las medidas cautelares, porque yo creo que la JEP ha logrado concentrar información que estaba dispersa, porque la JEP no es que haya tenido una sola fuente, ha consultado muchas fuentes y a partir de todas esas fuentes ha venido a traer unas nuevas informaciones que no habían. Y son informaciones que han sido útiles para las organizaciones, pero también para la unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido a nosotros? Justamente identificar fuentes, identificar cómo esas fuentes que hay son fuentes que son parciales y que necesitamos completar, o fuentes que es necesario confrontar, o de todas maneras comprender que aunque nosotros podamos tener cifras, las cifras es necesario interrogarlas. Me explico. Y me lo explicaba ayer el doctor Vivas, que es el director técnico de prospección, recuperación e identificación de la unidad de búsqueda. Él me explicaba cómo frente al laboratorio de osteopatía de la Universidad de Antioquia, se enfrentaron a un grupo de cuerpos, a una cantidad de cuerpos que aparentemente, si uno lo mirara en términos simplemente de cifra, diría: hay tantas cajas y cada caja tiene tantos cuerpos, luego hay tantos cuerpos. Pero que cuando empieza el proceso técnico, científico, el forense, que empieza a discriminar qué tipo de estructuras óseas hay, empieza a darse cuenta que hay una mezcla. Y entonces ya no hablamos de un solo cuerpo, sino que tenemos que plantearnos que de pronto hay varios. Y así es la información. El doctor Jairo Vivas ayer me explicaba algo que es bien interesante, y es el contexto, la necesidad de tener el contexto de los cuerpos. ¿Qué es el contexto de los cuerpos? Me explicaba él. La trazabilidad, la historia del manejo del cuerpo. Desde el momento en que se recupera hasta el momento que llega a donde está dispuesto. Llámese cementerio, llámese laboratorio, llámese lo que ustedes consideren morgue. ¿Por qué es importante tener esa historia del cuerpo?
Porque el cuerpo, porque es necesario saber si el cuerpo ya fue analizado, si ya fue sometido a necropsia. Porque si tú no tienes esa información, que ese es el contexto del cuerpo, tú puedes hacer 2 necropsias sobre un mismo cuerpo y contarlo 2 veces. ¿Ven? Entonces, el tema de la información y del análisis de la información se ve como algo que es una acumulación de datos y no lo es. Es toda una estrategia de recolección y análisis de información con técnicas. Esto que me explicaba Jairo me parecía absolutamente relevante, porque uno dice, pero si ya está ahí, ¿qué más tiene que saber? No, tienes que saber de dónde fue traído. Si hubo médicos que ya lo vieron, médicos rurales o mismo medicina legal en otro lado. Si el cuerpo llegó ahí con un informe de otra autoridad, ¿por qué? ¿Qué información hay que esté asociada a la disposición del cuerpo allí? Entonces, eso es lo que nos ha permitido esta información. Diana, yo espero que podamos avanzar seriamente, sistemáticamente en el análisis de la información para poder ir ofreciendo los datos, pero también quiénes son los desaparecidos. Yo creo que Adriana lo planteaba hace un momento, estamos hablando de desapariciones forzadas, estamos hablando de reclutamiento, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, porque esas son las cifras de la desaparición. En este contexto no es solamente cuántos son, sino quiénes son, de dónde son, en qué condiciones fueron desaparecidos, y eso hace parte de la verdad que este país necesita en relación con la desaparición para, como dije al principio, garantizar que no se vuelva a repetir este horrible crimen. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado, Diana? Muchas cosas. La verdad es que y parte del plan está pensado en lo que estamos pensando con ustedes, con ustedes. Entonces, ¿qué es necesario? Documentar los lugares donde hay cuerpos. ¿Qué es necesario saber esos lugares, qué características tienen? ¿Qué características no solamente geográficas, sino de organización? Me explico. ¿Hay registros? ¿Hay responsables del manejo de los cuerpos? ¿Hay protocolos de protección? Y ustedes ya lo han dicho, pues si pedimos las medidas cautelares es porque observamos, lo decías Diana en la introducción, observamos que no había preservación, que no había protección, que no había garantía. Ese es el diagnóstico que efectivamente también nosotros tenemos. Pero es muy importante que al momento de plantearnos unas estrategias de búsqueda que nos conduzcan a esos lugares, sepamos qué información tenemos que levantar. Vamos a estar seguros de que no hay ningún libro, o vamos a saber que hay un libro y que hay que buscarlo. Que así como tenemos que buscar el desaparecido, también tenemos que buscar la fuente. Y entonces eso hace, entonces, ¿qué es lo que creo yo que hay que hacer? Y yo los invitaría a que nos pusiéramos en sintonía para hacer esta tarea conjuntamente. Ustedes han hecho una tarea muy grande en relación con la documentación de quiénes son los desaparecidos, de cuál es la información de esos desaparecidos, de quién los está buscando, de cuándo fueron desaparecidos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese ha sido un trabajo enorme que nos ha permitido visibilizar y que se haya visibilizado la desaparición como una necesidad de respuesta frente al acuerdo. Pero tenemos que empezar a pensar cómo desarrollamos metodologías de documentación de esos sitios. Cuando hay una pregunta que dice, sabemos que existen más lugares que necesitan protección aparte de los 17. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos para establecer una hoja de ruta? ¿Qué es lo que hemos conversado con la jurisdicción? Que a partir de toda esta visibilidad de las medidas cautelares, casi todo el mundo siente que la única manera de proteger un lugar es acudir a la medida cautelar de la JEP. Y eso, aunque es una herramienta, no es la única herramienta. Y es importante pensarlo. ¿Por qué? Porque la unidad también puede ordenar medidas de protección. Está dentro de sus facultades pedirle a las autoridades que tomen acciones de protección sobre los lugares. Entonces, a mí me parece que es muy importante y es muy urgente poder determinar de pronto localmente hacer un levantamiento de información sobre el tipo de cementerios que hay, cuáles son las características de los cementerios. El Ministerio del Interior
hizo un ejercicio en esta materia, pero no es un ejercicio exhaustivo. Y de hecho tiene, digamos, desafíos por completar información. Entonces, poder empezar a visualizar bajo una perspectiva de estrategia, cuáles son esos lugares y poderlos ir consolidando la información para saber cuál es el plan de protección a partir de acciones que se puedan desarrollar con las autoridades locales y hacerle seguimiento a esas autoridades locales, me parece que es clave. Yo creo que esta coyuntura a nosotros nos ha mostrado un poco eso. La coyuntura dice, Ministerio de Salud, mire, tomen acciones para que los cuerpos todos sean incinerados en el de pandemia. Y la Procuraduría dice, de todos los cuerpos que estén en las morgues o estén en lugares donde no se pueda traer las víctimas del virus, entonces tienen que ser sometidos a inhumación estatal. Y entonces ustedes levantan la voz de alarma, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué va a pasar con los cuerpos? Pues bueno, esto nos está mostrando que ahí hay una ruta de acción. Y es esa norma, que es la ley 1408 del 2010 y el decreto 303 del 2015, que le ponen obligaciones a las autoridades locales, ¿cómo las hacemos cumplir en el marco de este contexto de emergencia, pero en el marco de la estrategia de la protección de los lugares? Yo creo que ahí hay un tema muy, muy, muy importante por explorar. Muchas gracias, Luz Marina. Sí, este es un reto gigante que desde las organizaciones de víctimas pues hemos evidenciado en el desarrollo de las medidas cautelares, pero también en la Mesa Nacional de Trabajo de Desaparición Forzada y, como tú lo dices, también la unidad de búsqueda. Justamente para profundizar un poco sobre cómo se ha venido articulando el sistema en la solicitud de medidas cautelares, quisiéramos preguntarte, Luz Marina, como directora de la unidad, lastimosamente pues no pudimos contar con la participación de la Justicia Especial para la Paz en último momento, pero quisiéramos entonces preguntarte cómo la JEP y la unidad crearon esta mesa técnica en el marco de las medidas cautelares. Ustedes han desarrollado unas acciones conjuntas, entre esas algunas diligencias, por ejemplo, en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. ¿Qué implica este desafío de articulación de los dos mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas? Bueno, primero un gran aprendizaje porque yo no sé ustedes qué tan conscientes son del desafío que implica introducir en la institucionalidad colombiana un mecanismo que desarrolle una labor que tradicionalmente ha sido judicial en manos de un mecanismo extrajudicial humanitario. Esto es un desafío enorme, porque yo no sé, ustedes han escuchado hablar lo que significa la cultura, ¿no? La cultura es algo que se va construyendo a partir de unos tipos de relacionamientos, de unos lenguajes, de unos significados, y que todo esto va construyendo formas de ser y hacer en un lugar determinado o en un contexto determinado. Nosotros, colombianos y colombianas, pues en el marco de la búsqueda tenemos la cultura judicial. Esa es nuestra cultura. O sea, yo le pido al fiscal, le pido al juez que haga esto y el juez ordena o el fiscal ordena y se hace. Se moviliza la acción, la respuesta. Entonces, ahora a la unidad le dicen, usted haga la tarea, pero hágala extrajudicialmente y humanitariamente. Pero además le dice que tiene que ser en el marco de un sistema integral donde el principio que debe regir la actuación de los mecanismos es de la complementariedad. Porque la complementariedad va a permitir la respuesta integral a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Eso, en términos prácticos, es un desafío gigante. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a trabajar las acciones, hay cosas que de manera práctica parecieran muy fáciles y que debieran ser, pero que en términos de autonomía de cada uno de los mecanismos empiezan a generar ciertas dificultades. Me explico.
yo puedo ir como mecanismo humanitario extrajudicial a recoger unos cuerpos conjuntamente, no coordinadamente, conjuntamente con el mecanismo judicial. Y entonces uno diría, pues sí, ¿por qué no? Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo divido la información que no se constituye en prueba de la que sí se constituye en prueba? Porque, ¿qué es lo que le dicen a la unidad? Su información, ni la que recoge ni la que produce, puede tener categoría probatoria para imputar responsabilidad. Entonces, cuando eso es así, por la misma garantía de los derechos de las víctimas es necesario establecer las divisiones que son indispensables para garantizar y preservar el mandato de cada uno de los mecanismos, porque tienen un sentido. Entonces ahí el gran desafío, y me parece como lo decía Adriana, la jurisdicción y la unidad han hecho un esfuerzo importante por comprendernos. O sea, ¿hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo y cómo nos complementamos? En el mes de febrero llevamos a cabo una reunión como de evaluación con la jurisdicción de esta experiencia de las medidas cautelares y debo decirles que para mí fue muy satisfactoria esta reunión de evaluación porque creo que al final tanto la unidad como la jurisdicción especial para la paz valoraban aprendizajes de esa operatividad. ¿Cómo se crea la mesa? Se crea a partir de la necesidad de la jurisdicción de saber que está en un mecanismo de protección, que no necesariamente es un caso, que no necesariamente, pero que necesita ser asesorada para saber cuáles son los análisis que tiene que hacer para evaluar el riesgo. Pero en medio de eso parece algo que yo creo que ninguno de nosotros imaginó en el momento uno, y es que una solicitud de medida cautelar podría cruzarse con un caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, caso de Dabeiba. Y entonces ahí, mientras en la medida cautelar no necesariamente estamos hablando de pruebas, sino de razones para poder evaluar el riesgo, fundamentos para evaluar el riesgo, en un caso como Dabeiba sí hay una recolección de pruebas que permitan la imputación de la responsabilidad. Entonces, ese fue un momento, yo creo que coyuntural, muy, muy crítico, de esa conjugación mecanismo judicial y mecanismo extrajudicial, que yo creo que nos llevó a comprender mucho más claramente cuáles eran las dificultades, pero también las oportunidades de esa complementariedad entre un mecanismo judicial y un extrajudicial. Entonces, eso es lo que yo te diría, Diana. La verdad es que es una experiencia muy interesante, sumamente interesante, y yo no la descartaría como una oportunidad sumamente importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayuda a ver cómo planear búsquedas, cómo formular planes de búsqueda con estos elementos que han planteado ustedes, con el enfoque territorial, con los lugares, con las personas involucradas en la desaparición, etcétera, etcétera. Pero a la jurisdicción le puede dar elementos también ¿para qué? Para lo que han reclamado las víctimas, cuando va a haber un caso de desaparición forzada. Sí, así es, Luz Marina, muchas gracias. Quisiera también preguntarle a Adriana, ¿qué ha implicado para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado y para las víctimas que acompañan el movimiento que el sistema actúe de manera integral? Yo creo que eso es fundamental. Ahora, yo quisiera decir como antes un elemento a partir de esto último que decía Luz Marina, es tanto los mecanismos judiciales, que es lo que desarrolla la JEP, como los extrajudiciales y humanitarios, que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ambos tienen un elemento en común y es que se dan en el marco de un proceso transicional y restaurativo. Y eso es un elemento esencial para determinar el alcance. No es lo mismo lo humanitario, por ejemplo, qué sé yo, de la y extrajudicial del el Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo que es la unidad, ¿cierto?
como tampoco es lo mismo lo que hace a lo que hace la fiscalía, porque ese marco de justicia transicional y restaurativo impone unas reglas e impone unas cargas adicionales, básicamente en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, con la participación y con los enfoques diferenciales de todo tipo. Esto es el enfoque territorial, el enfoque participativo, el enfoque restaurativo, de género, étnico, etcétera. Y entonces, eso lo traigo a colación porque para nosotros eso es un elemento muy importante a la hora de pensar la integralidad del sistema. Mire, yo lo he dicho, aquí lo digo, algo que siempre digo en la Mesa Nacional de Trabajo o en el MOICE es que yo creo que nos debemos sentir muy orgullosas porque creo que pusimos un mecanismo que logró algo que parecía imposible y era juntar esos dos mecanismos, o sea, juntar la unidad con la JEP. Eso, todo el mundo, eso es imposible, pues, ¿cómo usted junta un mecanismo judicial con un extrajudicial? Y nosotros decimos, sí, sí se puede, si usted está en ese marco de la justicia transicional y restaurativa. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es complejo, como decía ahorita, hace parte de recuperar aprendizajes que ya traíamos, como dijo Luz Marina, como nuevos aprendizajes que tenemos que buscar. Pero yo creo que ha sido un ejercicio muy importante, un ejercicio que estamos en mora de sistematizar, de analizar a profundidad y de ver cómo mostramos esto como un ejercicio muy fructífero y muy clave en lo que ha sido este sistema en el marco de hacer posible la paz. O sea, yo creo que por un lado, pues estamos ante unas medidas cautelares específicas donde estamos analizando un caso, pero esta experiencia ha sido tan enriquecedora con sus más y con sus manos. Aún de las grandes dificultades que hemos tenido, también podemos sacar análisis valorativos sobre lo que tendríamos que dejar de hacer o sobre lo que tendríamos que profundizar. Entonces yo digo que ha sido muy importante, yo creo que ha sido una experiencia de mostrar, perdónenme la expresión, es una experiencia que podríamos vender aquí en Colombia y ante el mundo de lo que es. No es la única medida, yo estoy de acuerdo con Luz Marina, no es que estas medidas cautelares sean la única expresión para proteger lugares o para garantizar la búsqueda, pero la experiencia ha sido muy interesante, digamos que ha logrado esa articulación, ha logrado una conversación, ha logrado además dos cosas adicionales que a mí me parecen muy importantes, volver a posicionar el tema de la desaparición forzada en la sociedad y el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Y en segundo lugar, evidenciar la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos por sus agentes o por particulares que actúan con su connivencia. Esos dos elementos también son muy claves porque es muy fácil hablar de los crímenes de la insurgencia. Digamos, es decir que la FARC secuestró, pues en este país cualquiera lo dice y se analiza y no estoy desmeritando porque creo que las víctimas de la guerrilla merecen toda nuestra solidaridad y nuestro respeto, pero es mucho más difícil hablar de la criminalidad de Estado y particularmente de este crimen que ha estado invisibilizado y que lo peor, que se sigue cometiendo con toda la impunidad en este país. Entonces yo valoro ese elemento, me parece que se ha demostrado que sí es posible, se ha demostrado que sí hay voluntad política, se pueden abrir caminos y se pueden construir, digamos, experiencias conjuntas donde logremos además no solamente articular los dos mecanismos del sistema, sino articularlos con las organizaciones sociales, con las organizaciones de víctimas y con las organizaciones de derechos humanos, que es todavía más complejo. Yo insistiría, por ejemplo, en una propuesta que le hemos hecho tanto a la JEP como a la unidad, es en esa mesa de técnica deberíamos estar nosotros tenemos experiencia, nosotros sabemos cómo ir a un cementerio, nosotros hemos dicho también tenemos experiencia en lo forense, también tenemos experiencia en otros aspectos, ese es parte del diálogo que tenemos, entonces yo sí creo, Diana y Luz Marina, que hay un gran, digamos, una gran experiencia que nos muestra que sí hay voluntad política, que sí hay voluntad
digamos, de entender lo que son los procesos transicionales, que son los procesos restaurativos, podemos lograr efectividad y eficacia en garantizar los derechos de las víctimas y también las garantías de no repetición. Gracias, Muchas gracias, Adriana y Luz Marina. Como vemos, pues el proceso de solicitud de medidas cautelares ha tenido varios aprendizajes, no solamente para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, sino también para los dos mecanismos, estos dos mecanismos que hacen parte del sistema, para la Justicia Especial para la Paz y para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Vamos a seguir igualmente realizando acciones para atender estos retos y quería preguntarles justamente parte de la respuesta que ustedes dieron anteriormente y es que ha logrado las medidas cautelares. Como dice Adriana, ha logrado posicionar en la agenda pública la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales como crímenes que se han perpetuado y que hasta el momento las víctimas no han obtenido justicia y esclarecimiento frente a ellos. Entonces quería preguntarles a las dos, ¿por qué es importante que Colombia conozca la dimensión del crimen, de la desaparición forzada, que Colombia conozca que existen más de 83 familias que se encuentran buscando a sus seres queridos? Si quieres, Luz Marina, podemos empezar contigo. Bueno, yo diría que las medidas cautelares, además de lo que ya señalaba Adriana, que yo creo que tiene toda la razón, lo comparto. Comparto el aprendizaje, las oportunidades y las potencialidades que tiene esta experiencia sin lugar a dudas. O sea, y sobre todo en ese énfasis final que puso Adriana, que a mí me parece que es un énfasis que a veces el Estado no visualiza y es el de ¿para qué existen las instituciones? ¿Para qué existen los mecanismos? Pues existen para garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas. Entonces, esto me parece que es un buen referente para mostrarlo y digamos como una experiencia muy importante. Yo creo que las medidas cautelares también han permitido, yo diría sin lugar a dudas, que fueron un insumo muy importante para la construcción de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Búsqueda. Porque creo que no era solamente este insumo de las organizaciones diciendo los cementerios son un problema, que ya lo vienen diciendo desde hace mucho rato, sino que la práctica de la medida cautelar nos permitió aproximarnos mucho más en detalle a cuáles eran esos desafíos. Y entonces, por eso ustedes van a encontrar que en el Plan Nacional de Búsqueda el tema del abordaje de los lugares. Yo creo que también muestra, yo creo que ha permitido ser un proceso pedagógico de lo que implica la búsqueda de los desaparecidos. Es decir, ¿a dónde es que hay que ir a buscar? ¿Frente a qué problemas se enfrenta la búsqueda en esos lugares? ¿Qué significa que a pesar de estar en el lugar no se encuentre a todos los que se están buscando? Etcétera. Ahí hay un ejercicio, yo siento, de pedagogía para la sociedad de lo que implica la búsqueda de los desaparecidos. ¿Por qué es importante que la sociedad conozca que hay más de 83.000 desaparecidos forzados en Colombia, más de 20.000 secuestrados, más de 17.000 reclutados, y una cifra que no se conoce, que son los combatientes, tanto regulares como irregulares, que la familia no sabe dónde está? O sea, que estamos hablando de más de 100.000 personas desaparecidas en este país en el contexto del conflicto armado. ¿Por qué eso es importante? Lo decía esta mañana en Contagio, que me hicieron una entrevista. Es importante porque la sociedad tiene que saber que la dimensión de la desaparición tiene que mostrarle a la sociedad que esto es un riesgo para toda la sociedad. Esto no es algo que le pasó a unas personas, es que nos puede pasar a cualquiera, que hoy a la gente la están desapareciendo y que es urgente, indispensable, inaplazable hacernos cargo de la búsqueda de los desaparecidos para poder construir transformaciones que garanticen la no repetición de este crimen tan atroz. Tenemos que humanitariamente conectarnos con esas miles y miles de familias para
aliviar el sufrimiento de esas personas, por ellas y por nosotros. Como dicen los indígenas, y no me cansaré de traerlo siempre porque me parece muy sabio, nosotros como sociedad tenemos que sanar este territorio donde queremos construir paz. Y lo tenemos que sanar encontrando a los desaparecidos, devolviéndolo a sus seres queridos y dignificando la memoria de esos desaparecidos. Por esa razón, creo que es muy importante encontrar a los desaparecidos. Muchas gracias, Luz Marina. Adriana, la misma pregunta, porque es importante que Colombia conozca la dimensión de la desaparición forzada. Pues yo creo que ya Luz Marina dio muchas luces, es un crimen atroz. Todas las violaciones de derechos humanos son terribles, pero la desaparición forzada conlleva un elemento adicional que es, digamos, querer borrar de la humanidad misma, de esas personas que hoy no están. Por eso a mí me parece, siempre lo repito, me parece tan importante la foto que siempre llevan los familiares, porque es una forma de mostrarle al mundo, mire, este ser humano sí existió, contrario a lo que busca el Estado, que es, digamos, romper, borrar todo rastro, la foto nos dice, este ser humano existe, este ser humano está, este ser humano nos tiene que importar a todas y a todos. Entonces yo creo que ese es el elemento esencial, devolverles la humanidad. Que el crimen pretende borrarlos. Creo que yo insistiría en un elemento y es de que hay una consigna que utilizamos en el MOVICE y es que los desaparecidos, las desaparecidas nos importan, nos tienen que importar a todos y todas. O sea, que la búsqueda no es una obligación de los familiares, es una obligación del Estado, pero además es un deber ético de toda la sociedad. Y el tercer elemento es que es fundamental a movernos todos alrededor, digamos, abrazarnos todos en la lucha contra la impunidad de estos crímenes y en las garantías de no repetición. Una democracia, un proceso de paz solo es posible cuando podamos demostrar que no hay una sola víctima más. Yo creo que ese es el compromiso que tenemos desde las instituciones del sistema, como nosotras las organizaciones de familiares, de víctimas o las organizaciones de derechos humanos, y tenemos que convencer a toda la sociedad que esta es también una obligación de todos y de todas. Muchas gracias, Adriana. Las compañeras de Contagio Radio también recogieron parte de las preguntas y de los comentarios que se hicieron en medio de la transmisión en vivo. Le voy a dar la palabra a Camila para que nos pueda contar qué han dicho las personas en medio de la transmisión. Gracias, Diana. Y pues sí, ha sido bastante la interacción de las personas, no solamente en la cuenta del Movice, sino también en la cuenta de Contagio. Y una de las primeras preguntas que nos llegan es desde Buenaventura, donde nos dicen que pues ya han mencionado varios desaparecidos, pero que tantos de estos están incluidos en ese territorio de Buenaventura. No sé, Adriana, Luz Marina, ¿quién puede dar esta respuesta? Yo creo que Luz Marina. Pues yo lo que quiero compartirle a la persona que hace esta pregunta es que asumimos el territorio de Buenaventura como un territorio de prioridad para la búsqueda de los desaparecidos. Y por esa razón tenemos un equipo satelital en ese territorio con personas de ese territorio que están trabajando para poder saber quiénes son los desaparecidos de ese territorio, quiénes son los familiares que los buscan y apoyar en la búsqueda de esos desaparecidos en ese territorio. Estamos en ese trabajo, es un equipo que se ha conformado recientemente porque, como les he dicho, hemos priorizado que las personas que hagan parte de los equipos sean del territorio a fin de facilitar el diálogo y el trabajo de confianza y cercanía con los familiares. Gracias, Luz Marina. Y creo que esta nuevamente es para ti. Y dice, si la unidad de búsqueda ya tiene solicitudes donde se tiene la información de qué víctimas están buscando, actores y territorios, ¿por qué no han actuado si son casos que fueron confesados en justicia y paz? Muy bien. Me parece muy importante la pregunta porque me permite aclarar lo siguiente. Y lo hemos hablado muchas veces.
Justicia y Paz efectivamente recopiló muchísima información de lugares donde podrían estar personas desaparecidas, pero y abordó muchos de esos lugares. Sin embargo, esos lugares, las referencias a esos lugares no son referencias tan exactas como, es decir, si tú la lees en el expediente parecen que están perfectamente determinadas, pero si tú la ves en términos de una planeación para el abordaje del lugar, te das cuenta que es necesario precisar la información, acotar la información, verificar la información, cruzar la información y establecer qué tanto esa información es, ¿cómo voy a decirlo? Como que conduzca de manera directa al abordaje del lugar. Punto uno. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con las solicitudes de búsqueda que recibimos? Primero, lo primero que hay que decir es que las solicitudes de búsqueda que recibimos no todas son exactamente iguales. Y me refiero a que no todas las solicitudes de búsqueda tienen la misma información. Hay unas que tienen más, hay otras que tienen menos, hay otras que tienen apenas una referencia a la persona desaparecida y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad con estas solicitudes? Emprender el trabajo de análisis de información, de recolección de información, de cruce de información y de completar la información. Porque el hecho de que recibamos la información poquita no significa que nosotros nos quedemos quietos porque es que no nos dieron toda la información. Nosotros empezamos a buscar en otras fuentes qué información hay que complete esta solicitud. Eso es lo que la unidad ha venido desarrollando. Cuando hemos tenido información de lugares donde pueden encontrarse los desaparecidos, hemos emprendido acciones de confirmación de la información, incluso hemos llegado a varias acciones de localización. ¿Qué significa la localización? Que vamos y verificamos si ese árbol que dice que es el que está al lado de donde está el cuerpo existe aún. Si ese lugar que dicen que está al pie del árbol que encontramos realmente es un sitio que tiene, de acuerdo a la técnica, un análisis técnico, yo no voy a reproducir ese análisis porque no es mi fortaleza. Pues lo que dicen los técnicos es si es un lugar de relevancia forense. ¿Qué significa un lugar de relevancia forense? Que de acuerdo a los análisis con aparatos y estudios que hacen los técnicos, dicen ahí puede haber una fosa. Y entonces a partir de eso, no es solamente decir hay una fosa, sino esa fosa puede ser múltiple, esa fosa es individual, esa fosa está acompañada de otras que están alrededor. Es decir, aunque haya señales de lugares donde puedan encontrarse, la búsqueda no puede ser solamente ir a sacar los cuerpos, sino prepararse para que cuando se saquen los cuerpos se puedan sacar todos. Porque no me desconocerá quien hace la pregunta que muchas veces se dio esta referencia en otros contextos judiciales que se fue a sacar el cuerpo y que se enfrentaron a varios cuerpos y que muchas veces los otros cuerpos fueron dejados allá. No es la misión de la unidad. La unidad deberá recuperar los cuerpos que encuentre, así no tengan solicitud de búsqueda. Gracias, Luz Marina. Y nos envían una pregunta por medio de una nota de voz. La están recopilando, donde las envían también desde pues, el equipo de comunicaciones del Movice. Voy a intentar colocarla, sé que va a ser difícil tal vez que se entienda, pero pues, la idea es que podamos escuchar las preguntas que nos hacen desde los diferentes territorios. Tal vez si no se entienda, podría pues repetir. Clau, así como siendo medio chimocha, pero con ánimo de lanzar la pregunta, pues Adriana estaba mencionando, pues es que o abro el WhatsApp o abro Facebook, estas las dos no se pueden, entonces no sé si ya lo dijo, pero estaba mencionando el tema de que pues las organizaciones de víctimas han tenido o tienen experiencia en diferentes elementos. Nosotros acá en el Valle tenemos experiencia, bueno, se han desarrollado acciones con víctimas, o sea, podríamos decir que hay una experiencia en lo que es el enfoque participativo, es cómo hacer para trabajar de manera articulada
pero no solamente es el Movice sea un insumo y llegue así de manera voluntaria, sino que también haya un elemento económico para que, pues digamos, para que las víctimas se movilicen, para poder contar con el equipo necesario, con el equipo que lo viene haciendo, pero que no sea solamente, digamos, algo voluntario, sino que también haya una disposición económica. No sé qué tal vez alcanzaron a rescatar, sé que es complicado por el tema de la conectividad. No podría rescatar lo que ella nos dijo. Yo entiendo que, a ver, voy a decir lo que yo entendí, que lo que está diciendo está como reafirmando la experiencia de las víctimas en la búsqueda y entiendo que está hablando desde el valle, pero está diciendo, es importante que se reconozca, pero también es importante que se garantice que ese conocimiento y esa experiencia pueda ser aportado. Y está hablando de la necesidad de el apoyo para la participación. Si entendí bien. Sí, sí, señora. En pocas palabras, dices, ¿cómo podemos lograr que las víctimas tengamos las garantías de participación en la búsqueda, no solo política, sino económica? Esa es la Quizás pregunta. tiene, quizás tiene que ver también, Luz Marina, con propuestas que ha habido en algunos capítulos, en organizaciones que sienten que, por ejemplo, solo se contratan profesionales, que nunca la unidad, en este caso, u otras instituciones contratan a las víctimas porque los estándares de contratación siempre son muy, pues son para profesionales, que demuestres que tienes un grado, un posgrado, que demuestres que has tenido unos trabajos. Entonces, por ejemplo, en el MOVIS en varios capítulos ha surgido eso, porque la unidad no contrata en los equipos territoriales personas familiares de víctimas o de las organizaciones que tienen experiencia, que de pronto no tienen un título universitario, pero que tienen experiencia y que podrían aportar en los procesos de búsqueda. Yo creo, pues, entendí que tiene que ver con eso. Ok, bueno, esto me da la oportunidad de hablar de dos cosas que creo que son sumamente importantes en esta construcción y aprendizaje que estamos. Volviendo de nuevo al tema. Y en este contexto de transicionalidad y de contribución a la construcción de paz. La unidad de búsqueda no le ha negado la posibilidad a las víctimas o a sus familiares de ser parte del equipo. De hecho, hay varias personas en distintas partes del país que hacen parte de familias que tienen familiares desaparecidos y que pasaron por el proceso de selección de la unidad y están siendo parte del equipo de la unidad. Sobre los requisitos para la selección de las personas, yo creo que esto es algo que, en términos de lo que dijo la Corte Constitucional al momento de definir cuál era la categoría de la vinculación de las personas a la unidad, planteó un criterio que yo creo que nosotros nos debemos a ese criterio establecido en la Corte, por la Corte Constitucional en la sentencia C067 del 2018. Y es, la unidad tiene una tarea que es sumamente importante, pero que requiere de conocimientos muy especializados, técnicos y de gran de confianza para garantizar que se va a cumplir con esta tarea, dada las dificultades, los riesgos, etcétera, de esta misión. Entonces, nosotros tenemos, digamos, en un control de un órgano de control o de la misma sociedad. No, a nosotros nos van a preguntar por qué esa persona está en la unidad. O sea, ¿cuáles son las cualidades o capacidades o técnica que tiene para poder hacer parte del proceso de prospección, del proceso de investigación, del proceso de participación? Entonces, si eso es así, nosotros hemos establecido un plan de vinculación que efectivamente responde a unos requisitos y a unos perfiles que conforman el equipo.
Eso, se los digo, es la manera como está estructurada la forma de vinculación de personas a la unidad. Segundo, la pregunta que yo me hago es, ¿será que la única forma de contribución desde los saberes, desde la experiencia de las víctimas, es que las vinculen a la unidad? Yo diría que no. Y además con algo bien importante, para que esto funcione, tiene que haber una sociedad civil fuerte, vigilante de que funcione, independiente, para exigirle a la unidad que funcione. Entonces, lo que hemos encontrado y le hemos propuesto a las organizaciones es convenios que nos permitan fortalecer a la sociedad, pero también que la sociedad fortalezca el trabajo de la unidad a través de trabajos con las comunidades de las cuales hacen parte. Nosotros lo hemos llamado redes de apoyo. La figura jurídica es de una red de apoyo. Entonces, ahí las organizaciones y las víctimas tienen la posibilidad de, a través de un proceso organizativo, trabajar con víctimas que apoyen a la unidad en esa participación y que su experiencia y conocimiento pueda fortalecer la participación de las víctimas en la búsqueda. ¿Me explico? Entonces, pero ahí hay una cosa que es fundamental. Yo creo que hay que aprender que esta es una oportunidad, yo no sé cómo decirlo, esta es una gran oportunidad ¿para qué? Para algo que creo que nosotros a veces no tenemos tan claro, y es cómo ejerces tus derechos políticos a través de la incidencia en la construcción e implementación de un mecanismo que está llamado a garantizar los derechos de las víctimas. Me explico. Cuando se habla de derechos políticos, se habla que los derechos políticos son no solamente el ser elegido o poder ser candidato a la elección de un cargo, sino también de incidir sobre las decisiones que le puedan afectar. Y una decisión que puede afectar es cómo un mecanismo se implementa de manera apropiada que cumpla la función. Entonces, ¿cómo un convenio de esta naturaleza le permite a la organización contribuir con su saber, con su experiencia, pero a la vez ser parte de esa construcción? ¿Me explico? Y eso le mantiene la independencia, pero a la vez le permite trabajar de manera incluso un poco más amplia que si fuera empleado de la unidad. Más amplia es que vamos a tomar la metodología, que vamos a apoyar la experiencia, pero que vamos a sumar esfuerzos. Y yo creo que ahí tenemos retos por construir, pero una oportunidad grande por hacerlo. Gracias. Y creo que este espacio intentamos terminarlo con la gran mayoría de apuntes, comentarios, anotaciones que ustedes hacen a través de las cuentas. Y voy a leer algunos de ellos. Dicen, es fundamental esa articulación, teniendo en cuenta la indiferencia sistemática que hay en el Estado colombiano. Cuando se habla de desaparición forzada, la mirada humana cambia, las premisas mismas de la búsqueda, precisamente de ese espacio y esos elementos culturales que median este fenómeno. Nos dicen también, para nosotros, los familiares de los desaparecidos, es muy importante todo lo que han logrado ustedes. Gracias por ser nuestra voz. Valoró las experiencias y las decisiones de la doctora Luz Marina, cada día en diálogo con familiares, defensores, hacer una unidad de búsqueda, recoger información oportuna. Las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada tenemos una documentación muy importante y ya que venimos adelantando esa documentación de nuestros casos de desaparición, por esta razón es necesario focalizar a las organizaciones de familiares de desaparición para fortalecer este proceso de búsqueda. Numeral, ¿dónde están? No solo los desaparecidos, sino la dignidad de los familiares. Todos son víctimas. Solo se focalizan en callar la verdad a punta de plomo, como muy fiel lo profesan los seguidores de esa secta. Admiración a ustedes por esa valentía. Con la ayuda de seres humanos como la doctora Luz Marina Monzón, Adriana Arboleda y todas las organizaciones de derechos humanos y de víctimas y el apoyo del Móvice, vamos a encontrar nuestros seres queridos desaparecidos. Gracias. Rocío Pérez nos dice,
Me siento orgullosa de ser del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Adriana, me siento representada con su excelente trabajo en el MOVICE como vocera nacional. Y agrega, perdón, y agrega, por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de resistencia y lucha en busca de una verdad. Los familiares de nuestros desaparecidos somos las voces vivientes de esas voces ausentes. Y perdón, tal vez si se nos escapan algunos comentarios, estos quedan ahí guardados en este Facebook Live y la palabra es para ustedes, Luz Madrina, Adriana y Diana, por permitir que en Contagio Radio tengamos este espacio y pues las dejo con todos estos mensajes tan bonitos que acompañaron esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Contagio Radio por permitirnos también transmitir por medio de sus redes sociales este conversatorio virtual. Igualmente, pues los invitamos a un próximo conversatorio también sobre la solicitud de medidas cautelares, en la que esperamos contar con la participación de varias de las víctimas de desaparición forzada, de los familiares víctimas de desaparición forzada, que han estado de lleno en la solicitud de medidas cautelares. También les agradecemos a los capítulos del movimiento de víctimas que se han conectado hasta el momento, sabiendo pues todas las dificultades de conexión que se tienen en los territorios, y muchas gracias por estar permanentemente en la lucha y en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Gracias, Luz Marina, también por aceptar la invitación, y Adriana también por participar en el movimiento y como vocera nacional. Muchas gracias a las dos. Es un honor haber estado acá. Gracias a Luz Marina por otra vez conversar, gracias a Contagio Radio que nos apoya siempre en todos estos procesos de visibilización y de diálogos colectivos, y nada, gracias al MOVICE también por permitirnos a nosotros apoyar desde estos pocos esfuerzos todo el trabajo de lucha en contra de la impunidad. No se les olvide, somos memoria, ¿cierto? Ya se me olvidó la consigna. Somos memoria. Exacto, listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chao, que estén bien. Gracias, Chao. muchas gracias.